Buenos días, estimados estudiantes. Para el tema que vamos a trabajar esta semana, vamos a revisar el acotado de circunferencias y arcos circulares. El libro nos propone en las páginas 61, 62 y 63, hasta acá los ejemplos, sobre cómo se acota una circunferencia. Hay unas normitas especiales que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, cuando una circunferencia es muy pequeña, mi línea de cota, línea de dimensión, la puedo trazar así, por fuera, o puedo trazarla aquí está por fuera y señalando del otro lado, teniendo en cuenta que siempre viene con punta de flecha. ¿Qué es 5 día? Día es la palabra diámetro. Aquí sí vamos a escribir, como en las anteriores no escribíamos milímetros, en este caso sí vamos a escribir diámetro. Acá, por ejemplo, tenemos más grande la circunferencia, ya tenemos 12 milímetros. Esa medida sí la puedo hacer dentro de la circunferencia. En el caso de las medidas de ángulos y circunferencias, ya yo puedo ubicar distancias dentro de las circunferencias como vemos acá. Y aquí sí no hay que poner la palabra diámetro, yo ya la sobreentiendo de que aquí estoy marcando un diámetro. También lo puedo hacer por radio, sí. Es decir, yo marcaría del centro de la circunferencia hacia cualquier extremo de la misma y marcaría el radio. En este caso, pues sería la mitad del valor que aquí es 12. Esto es en el caso de las circunferencias. El libro pues nos da una explicación de cómo las podemos usar. También podemos utilizar estos símbolos para marcar que sea diámetro o básicamente la palabra diámetro. No hay ningún inconveniente. Y aquí está la reglamentación para cómo marco las líneas de dimensión con la flechita aquí, aquí o sencillamente así. Listo. Acá en la siguiente página ya empezamos a ver ángulos. Entonces ya el marcado de ángulos, como lo podemos observar, lo hacemos con compás y marcamos el valor del ángulo como tal. Aquí lo vemos en diferentes maneras de señalarlo, que todas son válidas con los grados que deben estar marcados para recordar que es un ángulo. Aquí también tenemos arcos. Entonces los arcos son muy similares a las circunferencias. Del eje del arco saco el radio, escribo el valor numérico y la palabra R de radio. Cuando yo lo marco por radio, escribo radio. Cuando marco por diámetro, escribo día. Y con eso ya entiendo que es diámetro o radio. Entonces aquí tenemos diferentes maneras del marcado. Acá por ejemplo esta también es válida para los arcos. O la puedo hacer aquí afuera y señalar el arco. Esto es como ejemplo para el ejercicio que ya vamos a realizar. Aquí tenemos un arco. Importante, cuando el arco es muy grande, porque 80 de radio ya es un radio bastante grande, nos proponen las medidas de dimensión, trazarlas así. Hacemos una línea quebrada y la marcamos con una flecha para señalar que es un radio bastante grande. Ya en la aplicación lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos más modelos para tener en cuenta acá. Por ejemplo aquí, en esta pieza, vamos a tener en cuenta que como yo tengo dos circunferencias con la misma medida, con el mismo diámetro, yo solamente señalo acá y escribo dos agujeros de 10 de diámetro. Aquí estoy señalando pues la distancia entre ejes, en este caso líneas de referencia y dimensión 35 milímetros, y aquí como apoyo pues marqué el radio 10R, pero tener en cuenta que como esta flecha está acá, me está señalando el radio de esta circunferencia grande. Aquí hay media circunferencia y aquí se completaría aunque no esté trazada. Entonces me está diciendo que del eje hacia acá tengo un radio de 10 hasta acá. Del centro de la circunferencia
hacia acá, radio de 10R, y acá tengo dos agujeros con 10 de diámetro, porque aquí me está midiendo solo este agujero. Eso es en el caso en que tengamos alguna figura donde sea repetitiva, como por ejemplo aquí esta figura amarilla, que todos los agujeros tienen 10 de diámetro, equidistantes en este caso. Que para la circunferencia grande, la amarilla, tengo del centro un radio de 50 milímetros, y para la circunferencia interna que une todos los centros de los agujeros tengo un radio de 30. Y encontramos así sucesivamente más ejemplos. Si yo marco un ángulo externo, pues aquí en este caso tenemos el marcado externo de los ángulos. Eso para tenerlo en cuenta en los ejercicios que vamos a hacer. Y aquí tenemos más ejemplos de apoyo. Esta es una aplicación donde me dan una pieza, un sólido. Estas son las tres vistas, la superior, la frontal y la lateral, y cómo construyo sobre esas vistas las medidas de cota. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos el otro y las medidas de cota. Recordar escala 1:1, es decir, el tamaño que yo tengo en la imagen es exactamente igual al tamaño que tengo acá de las vistas y a las medidas de cota. Escala 1:2 significa que tengo la mitad del tamaño en la figura, es decir, aquí estaría al doble. Eso es para recordar lo que estábamos viendo de escalas. Bueno, el ejercicio que vamos a realizar es el de la página 65. Sobre estos ejemplos que están acá, estas imágenes, construimos las medidas de cota. El ejercicio modelo es bastante adelantado, entonces la dificultad no es tanta. Entonces acá, por ejemplo, vamos a empezar trazando. Acá voy a hacerlo y ya les cambio el color, que pase por el eje, por el centro de la circunferencia. Aquí voy a reducir el grosor, ustedes lo hacen con lápiz, bien bonito. Voy a ponerle este color. Vamos a engrosar un poquito la línea para que la podamos identificar un poquito más. Entonces acá, recordar, en esta herramienta no puedo marcar las flechas, yo los marco con punticos. Entonces acá tengo aquí y tengo acá, irían las punticas de flecha. Voy a marcar con azul, voy a hacerla un poquito más grande para que la veamos mejor. ¿Y qué debo escribir ahí? Entonces en este caso, midiendo el diámetro, si yo pongo mi escuadra de aquí hasta acá y mido, me daría 20 de diámetro. Entonces escribo el valor numérico, lo escribo 20, y entonces podemos escribir la palabra día. Acomodarlo acá. Sí, y lo puedo dejar ahí. Listo. Entonces acá lo puedo ver acá. Tengo un diámetro de 20 en esta circunferencia blanca, en este agujero blanco que tengo acá. Ahora voy a marcarlo el de afuera. ¿Cuál sería el de afuera? Todo este grande aquí, esta semicircunferencia. Si yo la completo aquí, pues obviamente tendríamos una circunferencia y la voy a sacar de la pieza. Voy a sacarla acá, voy a extenderla acá, pero vamos a hacer lo siguiente, recordando los modelos que nos veíamos en las páginas anteriores. Yo marco mi punta de flecha acá. ¿Por qué? Porque aquí voy a decir que estoy sacando un radio, y ya lo vamos a escribir, hasta esta distancia del centro
de la circunferencia hasta esta distancia. Aquí vendría, aquí donde estoy marcando el punto azul, la flecha. Y acá, entonces hago una pequeña inclinación que me va a permitir señalar cuánto tengo. Ahí cuánto tendría, tendría 20, nuevamente 20, 20 de diámetro, perdón, 20 de radio, corrijo acá, 20R. ¿Por qué? Porque estoy dando es el radio desde el centro de esta circunferencia hasta cualquiera de sus puntos, 20R. Entonces así vamos ubicando poco a poco en todos los ejes, en todos los agujeros, en todas las circunferencias, semicircunferencias que yo vaya encontrando. Aquí por ejemplo, voy a marcar. Aquí si yo trazara el compás tendría una circunferencia bastante grande. Del centro de ese eje hacia acá. Y ubicando aquí sin tocar la figura la punta de flecha, pues tendríamos un radio. ¿Cuánto de radio? Entonces si ustedes lo miden se van a dar cuenta que mide 35 de radio. Entonces tengo que escribir ahí la palabra, el valor numérico y la F, 35R. A ver acá. 35. Si la herramienta acá nos deja marcar 35 R, R mayúscula. Lo giro porque debe estar ubicado en el sentido en que yo estoy marcando la línea de corte. 35R, ahí nos quedó el 35R. No es necesario hacerlo acá porque ya si yo veo que las circunferencias tienen los mismos radios, no repito. Lo que yo marqué acá es exactamente igual acá, entonces no tengo para qué repetir ese valor. Aquí, por ejemplo, yo puedo marcar aquí y salgo pasando por el centro de la circunferencia blanca, saco la línea inclino para señalar el valor numérico y voy a poner aquí cuánto tiene de diámetro este agujero. Si yo pongo ahí la medida sería 10 de diámetro, pero como tengo 3 exactamente iguales, escribo 3 agujeros, voy a escribirlo acá, 3 agujeros de 10 diámetros. 3 porque ahí tengo 3 exactamente con el mismo diámetro. Listo. ¿Qué me hizo falta aquí? Yo no le he puesto la punta de flecha, voy a marcarla con un puntico. ¿Dónde iría? Como estoy marcando un diámetro, debe ir al lado y lado de ese diámetro que estoy marcando ahí. Ahí iría punta de flecha donde yo marqué el punto azul. Ahora, tengo dos arcos. Uno que está de este eje que me marcaron aquí hacia el borde y acá. Para que no me redunde tanto este lado, puedo aprovechar el otro lado. Entonces, sencillamente, trazo la línea, señalo el arco, pongo la flecha aquí y marco el tamaño. Si yo tomo la medida acá, sería también de 10R. Entonces ese lo puedo escribir por dentro. En este caso, cuando yo trabajo gotas circulares, sí no hay dificultad en el marcado de las medidas.
acá. Están aquí un poquitico. Vamos a quitarle el tamaño. 10R. Vamos a reducirlo acá y lo vamos a acercar aquí un poco más. 10R aquí. Ahora, a estas piezas también hay que sacarle medidas de cotas totales, es decir, lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Marco la línea, por ejemplo voy a sacar una cota desde acá, grande, voy a sacar otra desde acá, desde este extremo, importante, la voy a marcar sin tocar la información que ya escribí. Larga, ¿por qué? Porque también vamos a marcar otra aquí, que va desde acá, pero solamente contando la mitad de la medida. Explico. Entonces aquí voy a decir mis líneas de cota, mis distancias desde el centro de la pieza hasta este extremo. Voy a cambiarle aquí el color. Vamos a hacerlo azul. Vamos a acomodarlo aquí un poquito. Entonces voy a repetirla acá, a ver si me la deja sacar mejor. Listo. Aquí ya la cuadro mejor. Entonces acá, medidas. Pongo la punta de flecha aquí, punta de flecha acá y pongo el valor numérico de esta distancia. Si ustedes la miden ahí, es 55. Ahí sí ya no escribo nada, ¿por qué? Porque yo no estoy marcando ahí ninguna medida de diámetro ni de radio, sino 55 milímetros. Entonces queda 55 solito. Y acá, la general. La cota general sería aquí. Entonces cuadrar aquí. Lo más cerca a la línea de dimensión. Y ponemos flecha acá y aquí el valor numérico total. Y entonces ustedes aquí toman la medida y lo van a encontrar que es 110. Vamos a revisar acá. 110. Importante, nos faltan algunas cotas. ¿Sí? ¿Cuáles? Las que están en este gran eje que tengo acá. Aquí tengo una circunferencia bien grande marcada. Si yo pusiera el compás desde aquí y midiera hasta acá, tengo una bastante grande. Y si pongo el compás acá nuevamente, pero llego hasta el borde de la figura, tengo otra. Entonces, este ejercicio quedaría aquí. Marco desde el centro del agujero blanco hasta acá. Y ya le ponemos medida y señalamos. Y vamos a marcar aquí desde el centro. Como esta es una medida muy grande, la indicación en el libro nos decía que la hiciéramos con línea quebrada. Aquí tengo que hacer esta línea así. Como requisito de que estoy señalando que es bastante grande. Pongo mis puntas de flecha aquí y acá. Y pongo medidas. Ejemplo, esta tiene 65 de radio. Marco la medida acá. 65R mayúscula. Vamos a girarla. Vamos a acomodarla acá.
Listo. 65R. ¿Y cuánto me vale esta? Me vale 80 de radio. Desde acá hasta acá tengo 8 centímetros, entonces me vale 80. También vengo y la marco aquí. La acomodo y la organizo ahí. Aquí me hizo falta la letra R. Entonces me toca corregir 80 R. Listo. Listo. ¿Me faltaría una medida de cota? Sí, claro, porque yo no he tenido en cuenta y lo puedo hacer de este costado. Puedo hacerlo a la derecha o a la izquierda. Podría sacarla desde acá. O podría enviarla al otro lado. Ya ahí sí yo defino, dependiendo de que la imagen se vea muy organizada, la distribución de las medidas. Entonces eso es lo importante ahí en este proceso. Voy a sacarla hacia el lado izquierdo porque aquí tenemos ya varias información, entonces es mejor sacarla acá y acá. Como son líneas de referencia, sí se pueden cruzar. Recordemos que las que no se pueden cruzar entre sí son las líneas de dimensión o líneas de cota. Y aquí marco la general. ¿Cuánto me vale el total de la pieza? Desde este extremo hasta este extremo y pongo la medida aquí, que esa sí la van a poner ustedes. Ustedes me ponen aquí cuánto sería. Entonces acá, chicos, es exactamente lo mismo. Hay que entrar a completar. ¿Cómo debo yo sacar medidas? Por ejemplo, aquí, corrijo. Por ejemplo aquí, por ejemplo de estos dos agujeros. Entonces yo puedo sacar desde el centro hacia acá, un poco más largo. Hago esto un poquito la línea y digo, aquí tengo dos agujeros, en este caso estos dos valen 10 de diámetro. Pero también tengo un arco y aquí tengo otro arco exactamente igual. Entonces yo puedo decir, acá voy a marcar el arco, desde el centro al arco. Aquí sí no es necesario escribir dos arcos de, no, ya ahí se sobreentiende. Pero los agujeros sí debo marcar medidas acá, medidas acá. Acá puedo marcar por diámetro, por radio, la decisión es mía, no hay ningún inconveniente, yo puedo decidir, no pongo el radio o no, definitivamente quiero marcarlo por diámetro y marco la distancia. Recordar siempre poner las puntas de flecha donde yo estoy poniendo los punticos, la palabra día o R si es radio o si es diámetro en este caso, aquí también. Acá, ya aquí no tengo ningún radio ni ningún arco en esta parte, ¿no? Aquí ya estoy sacando son medidas de la pieza como tal. Voy a correr aquí un poquito. Se las saqué un poquito más cortas porque necesitamos sacar acá. ¿De dónde? Desde aquí, desde este borde para acá. También voy a sacar desde este borde para acá y las vamos a hacer en serie. Pero vamos aquí, voy a alargar esta un poquito. Porque voy a dar medidas de toda la pieza como tal. Por eso esta va a quedar un poquito más larga. Que la voy a sumar
con esta porque estoy diciendo qué tan alta sería el alto de la pieza. Entonces acá voy a marcar aquí cuánto sería esta total, o sea, cuánto es el alto de la pieza. Recordemos, la punta de flecha viene acá, viene acá, sí, aquí me falta poner todas las líneas de dimensión, aquí, ¿sí? Acá, en este caso voy a marcar las 3 para tener las 3 medidas, y acá, y no ponernos a escalonar porque no tenemos mucho espacio acá. Entonces ahí sí las marco todas. Y recordar punta de flecha acá, punta de flecha acá. Ustedes me ponen las medidas, ustedes ponen su escuadra, me dicen cuánto midieron de acá hasta acá. Ok. Y aquí básicamente está desarrollado la mayoría del ejercicio. ¿Cuánto mide desde este extremo? Voy a separarlo un poquito. Este extremo hasta aquí. Pero hay que tener en cuenta otras medidas. Por ejemplo, la distancia de aquí hacia el extremo de la pieza que acabamos de poner, la distancia de aquí, entonces de acá hasta acá también me falta sumarla, y esta la podemos dejar en blanco como restante. Entonces voy a añadir líneas de cota, acá voy a trazar líneas de referencia, trazo acá, trazo acá. Recordemos que yo puedo dejar en blanco una medida porque la saco por descarte, por resta, y trazo acá. Y pongo mis medidas y puntas de flecha, que eso sí lo van a hacer ustedes. Ojo, los números legibles. Recordar que aquí no se pone la palabra milímetros, sino sencillamente el valor numérico. Este vale 45, por ejemplo. Yo solamente escribo 45, aquí solamente escribo 20, que son las medidas que si yo pongo ahí la escuadra, la tomo, me da 20. Y aquí en total me da 90. Me hace falta un pequeño arco. Acá lo tenemos. Entonces, aunque no esté el eje, yo lo puedo calcular porque ahí se ve muy fácil. Y marco cuánto sería el radio de este pequeño arco que tenía aquí. Entonces acá, consejo es poner el compás, suavemente trazar la circunferencia para hallar el centro y poder saber exactamente cuánto es el radio, que eso es tarea para ustedes. Entonces chicos, desarrollo de esta página siguiendo los parámetros que indico, completar todas las medidas que faltan aquí, las di prácticamente todos los trazos de las cotas, revisen si hace falta alguno, ustedes lo ponen y esto lo socializamos la próxima semana en Zoom, pero igualmente ir adelantando ese trabajito. Ok, también quiero mostrarles para que vayamos adelantando la página 67. Entonces acá es muy similar a lo que estábamos haciendo en la página anterior. Empiezo a sacar líneas de dimensión, voy comparando radios del agujero, del arco, pero importante, si yo miro aquí el sólido tengo dos agujeros con el mismo radio y dos arcos con el mismo radio. Entonces aquí ya hay que mirar, escribir dos agujeros de cuánto tiene de diámetro. En este caso aquí me lo pusieron, dos agujeros de 15 de diámetro. Entonces lo que hago sencillamente es trasladar las medidas que tengo acá, las voy ubicando acá. Y eso lo podemos ir adelantando para irlo socializando en nuestro encuentro. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana.